Hola a todos, ¿qué tal? Soy Erika, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender del imperativo en español. Entonces, hi everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning about the imperative in Spanish, so basically how to give commands. So if you like my videos, please subscribe. Y también si quieres aprender en una manera, el imperativo, en una manera más divertido y natural, también tengo una serie en mi canal que se llama Learn Spanish Through Cooking. Entonces puedes aprender el imperativo en una manera muy natural. I'll leave the link in the description below. Pero bueno, vamos a aprender o empezar. Y si te gustan mis videos, por favor, suscríbete. Pero bueno, ¿qué es el imperativo? Entonces, el imperativo es usado para dar órdenes, consejos y recomendaciones. ¿Okay? Hay comandos afirmativos y negativos. Entonces, hoy vamos solamente a hacer los comandos afirmativos, que es, por ejemplo, haz esto, como do this, do that. Bueno, y en el imperativo no hay la primera persona, ¿ok? Porque tampoco en inglés, cuando se da órdenes, no dices como yo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer la conjugación. Entonces, como he dicho, en el imperativo solo existe en las formas del tú y del vosotros. También hay de nosotros, pero hoy no vamos a pensar en esto, solamente tú y vosotros. So today we're just going to focus on the tú and vosotros forms of the imperative because I feel like that's the most commonly used forms. But for sure we'll talk about the nosotros form in another video. Y bueno, porque no será órdenes a sí mismo en efecto. ¿Ok? Bueno, ahora empezamos con cómo dar órdenes en el tú. Entonces, el imperativo de la segunda persona, singular, que es tú, se forma usando la tercera persona singular del presente indicativo. Fíjate, mira, eso es como se da órdenes. En vez de decir, comes tu comida, se dice, come tu comida. Mira, se dice come, como en él, ella o usted. Entonces, to create the imperative for tú, you just conjugate the verb as if you were conjugating in the third person, like he or she. So don't say comes, you say come, ¿ok? Un ejemplo, come la manzana, come tus verduras. Bueno, ok, más ejemplos. Mira, estudiar, estudia, tú, estudia. Trabajar, trabaja. Beber, bebe. Mira, es todo como en el tercer persona, como él o ella. Dormir, duerme. Cerrar, cierra. Abrir, abre. Escuchar, escucha. Escribir, escribe. ¿Ok? Unos ejemplos. Tú, escucha a la maestra. Escribe tus notas. Bebe más agua. Cierra la puerta, por favor. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos. Ahora vamos a hacer vosotros, que también es muy sencillo. Entonces, el imperativo para vosotros, para hablar a más de una persona. Reemplaza el R de la forma infinitivo con un D. Entonces, la forma infinitivo es cuando termina con un R, como cerrar, hablar, estudiar. Entonces, reemplaza el R con una D. Entonces, esto, hablar, hablar. Cerrar, esto es un poco raro, cierrar. ¿Sí? De nuevo tienes que cambiar el stem, pero es cierrar. Hablar, hablar. Estudiar, estudiar. Comer, comer. Abrir, abrir. Bailar, bailar. No bailar, bailar. Beber, beber. ¿Ok? Entonces, si entras en una tienda, pueden decir por favor.
cierrad la puerta. Comed el almuerzo. Abrid la ventana. ¿Ok? Estos son ejemplos para decir vosotros a una población como general, más de una persona. Si vas a una tienda en España, siempre vas a ver como estas de cierre la puerta, por favor, o algo así. Pero bueno, entonces es muy fácil. So all you have to do in the infinitive is replace the R at the end with a D, and you have the imperative form in vosotros. Very, very simple. Bueno, ahora vamos a hacer los verbos irregulares. Entonces, esto es solamente irregular para la forma tú. Para vosotros, sigue la misma, like the same pattern. ¿Ok? So, entonces, decir, di, como di la verdad. Para vosotros, decir. Hacer, haz, como haz tu tarea. Para vosotros, haced las tareas. Poner, pon, o poner, vosotros. Salir, sal, o salir. Ser, sé, y para vosotros, sed. Tener, ten, o tener. Venir, ven. Venir y ver, ve y ved. Entonces, para vosotros sigue la misma forma, pero para tú es un poco diferente, es un irregular. Bueno, unos ejemplos, ten cuidado y di la verdad. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer un poco de práctica. Entonces, conjuga al imperativo. Entonces, aquí tienes unas preguntas. Tienes que tomar el verbo y traducirlo al imperativo como esta forma, a vosotros. ¿Ok? Y tienes 5. Entonces, pausa el video y cuando regresas, empezamos con las respuestas. Bueno, ahora vamos a hacer las respuestas. Entonces, el primero, decir la verdad, decir vosotros, decir. Cambia tu ropa, haz lo mejor, haces un irregular, aprender conmigo, aprender el español conmigo. Y sé la mejor versión de ti. Sé es para tú y es irregular. Pero bueno, esta fue la lección. Espero que hayan disfrutado y por favor no olvides de suscríbete y bueno, nos vemos en el próximo.